Eso debe llenarme de temor. O sea, a una mujer debe llenarla de temor. Wow, que por mi cuerpo yo lleve a una persona a pecar contra ese Dios al que yo le temo, cuando yo lo que debo desear es que los demás le teman a Dios como yo le temo. Entonces, una mujer debe pararse en el espejo y decir, ok, claramente, ¿está cubriendo esto mi cuerpo? Porque desde que Adán y Eva pecaron, Dios está cubriendo a la mujer y Satanás está tratando de desvestirla. Desde el principio. O sea, fíjense cómo Adán y Eva pecan y ¿qué hace Eva? Se pone un bikini de hojas, pero en un bikini. Y Dios le dice, no, olvídate del bikini, es una túnica. Y la palabra túnica que aparece allí es una túnica en el hebreo que va desde el cuello hasta más abajo de la rodilla. Es que cubre el cuerpo. No es que yo ahora quiero, o sea, que hay que coger un centímetro y ver. El punto es que debe cubrir las partes privadas de la mujer. Y cubrirlas en todo sentido, porque yo a veces he estado en iglesias y en verdad, no sé si reírme o llorar, pero son iglesias legalistas, fíjate, que dicen, las mujeres no deben usar pantalones, deben ser faldas. Oye, pero hay algunas faldas que son tan ajustadas que yo digo, mejor que se pongan un pantalón holgado, porque están creando exactamente el mismo problema. ¿Cuál es el problema? O que están marcando todo su cuerpo de una forma tal que va a ser una tentación para el hombre, porque es que el hombre mira mucho, el hombre come por los ojos. Entonces, en ese sentido, lo que Pablo está diciendo es, la mujer debe vestirse con pudor, y la palabra allí es, debe sentirse con sentido de vergüenza, esa era la palabra que estaba buscando. La palabra pudor en griego es sentido de vergüenza. O sea, a mí me da vergüenza pensar que por mi forma de vestir un hombre peque contra Dios. Con sentido de vergüenza, con modestia. Y la palabra allí es con sentido común santificado, con templanza, con dominio propio. O sea, es la mujer que va a la tienda y se pone un vestido y dice, wow, es que me queda bien. Pero desde el punto de vista cristiano, esto no pasa la prueba. Y me veo, o sea, y la chica del departamento que te está haciendo vender, te dice, es que eso lo hicieron para ti. Y tener el dominio propio de decir, sí, precisamente por eso no lo voy a comprar. Es que me veo demasiado bien. Demasiado bien. Nosotros tenemos un tabú con el sexo, no de ninguna manera. Pero precisamente ahí es que está el punto. Mujeres casadas y solteras, resérvense para sus maridos. O sea, lo que sucede después de la puerta de la habitación es una cosa, lo que sucede fuera de ahí es otra muy diferente. Y de hecho, a mí me sorprende a veces las fotos que yo veo en Facebook. O sea, cuelgan fotos en Facebook que están muy mal vestidas, hermanas en la fe. O piensen en un tipo de faldas, tú llegas a la iglesia, ¿verdad? Y descuidadamente cruzas las piernas. ¿Y tú has pensado qué pasa con el que está frente a ti? Lo que puede pasar allí. Entonces es todo eso. Hay un folletito sobre la modestia en el vestir que hicieron unas hermanas y yo creo que después tú adaptaste algo, el de Caroline Mahoney. ¿Dónde se puede conseguir eso? Porque yo lo tengo en mi computadora y pudiera dejárselo a David. ¿Eh? Bueno, en el blog de Caroline Mahoney. Ella da tantos detalles para las mujeres que son increíbles. O sea, ellos pensaron en casi todo, hasta el punto de, no te pongas una cartera, y esto puede sonar legalista, pero otra vez volvemos al punto de que es un problema del corazón. No te pongas una cartera terciada con la correa aquí, porque probablemente te va a marcar todo el busto. Y otra vez una mujer dice, ay, pero ustedes los hombres son unos monstruos. No, es que Dios nos hizo así. Es que el hombre lo que ve lo impacta. Entonces, aún hasta ese tipo de detalles, tener cuidado. Ahora, déjenme hablar a los hombres un momentito aquí. Hermanos varones, cuiden a sus esposas, cuiden a sus hijas. Porque, ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Yo veo a mis hijas, yo tengo 2 hijas, ¿verdad? Y yo veo a mis hijas con un ojo muy diferente a como los demás hombres la ven. Porque son mis hijas. O sea, yo puedo abrazar a mis hijas, sentar a mis hijas en la pierna, pero son mis hijas. Entonces yo veo a mis hijas vestidas de cierta manera y yo tengo que tratar de ponerme en los ojos de otro hombre que le está viendo y decirle, no, mi amor, no salgas a la calle así. No salgas así porque no estás bien vestida. Y a las esposas por igual, o sea,
sean guardianes de sus esposas. Pero recuerden que el legalismo no está en el hecho de tener mucho cuidado en la modestia. El legalismo está en la motivación que te lleva a tener ese cuidado. Si tú estás haciendo eso para sentirse superior a las demás hermanas de la iglesia, que dicen, yo soy más santa, uno no lo dice con la boca, pero muchas veces yo soy más santa que los demás porque yo no me he visto así, tú eres una legalista y eso es lo que está mal. O yo no quiero que la gente hable mal de mí. O yo quiero que la gente en la iglesia diga, tú ves, mira cómo se viste tal o cual persona. O sea, todo eso es legalismo. O ponerte reglas que la Biblia no pone y entonces querer que todo el mundo vaya por esa regla. Pero cuando una mujer le teme a Dios y está delante de Dios, se va a vestir de cierta manera. Entonces el asunto es pararte en el espejo y decir, Dios, ¿cómo tú me ves? Ahí es que está el punto. Vístete como una mujer temerosa de Dios. Es el contexto que dice Pablo. Otro argumento que yo digo mucho es que ahora en las tiendas no se consigue nada. Mira, busca y vas a conseguir algo. Aunque tengas que comprarlo 2 tallas más grandes. Porque ahora tú puedes ser small, ¿verdad? Aquí se le dice small o ¿cómo lo dicen? Tú puedes ser talla pequeña, pero las tallas pequeñas las están haciendo tan pequeñas que no encaja con tu cuerpo. Entonces vas a tener que comprar probablemente una talla medium o, ¿cómo se dice? Mediano grande. Mediano, ok, son pequeños, mediano, grande. Tal vez va a tener que comprar la mediana. Porque ya definitivamente los modistos no tienen modestia. O sea, a ellos no les importa eso. Y saben, hermanos, lo que de verdad a mí me llama mucho la atención, que en ese renglón los impíos muchas veces son más sinceros que los cristianos. Tú oyes los anuncios y tú dices, ellos saben lo que están haciendo. Todos los ojos estarán sobre ti. Entonces ellos te están diciendo claramente para qué fue yo diseñaron la ropa. Era para que todos los ojos estén sobre ti. Pero ¿es eso lo que tú quieres? Ahora, déjenme poner un balance aquí. Pero el balance no está entre la modestia y la inmodestia. O sea, no es, como yo no quiero ser legalista, voy a ser inmodesta. No, el balance está en lo siguiente. Una mujer también puede decir, tú ves, por eso yo no me preocupo de mi vestido. Y entonces andan muy desaliñadas. Y yo no creo que eso tampoco sea piadoso. Por muchas razones. Yo creo que cuando nosotros vemos a una mujer que porque profesa ser cristiana se ve descuidada, eso no habla bien del evangelio. De hecho, déjenme decirles algo, hermanas, para que se sientan tranquilas. Pablo dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Lo interesante es que la palabra atavío que aparece allí es la palabra cosmio, que significa adornarse, es donde viene la palabra cosmético. Pablo no está prohibiendo que la mujer se adorne. Pablo está diciendo cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta la mujer al adornarse, porque la mujer fue creada por Dios con esa naturaleza, ese toque femenino. O sea, tú pones a un hombre a vivir en una casa y va a tener una silla y 4 mesas. Llega la mujer y pone un florero con alguna flor, y eso, qué bueno. O sea, definitivamente Dios hizo a la mujer de esa forma. Entonces no es que la mujer no se adorne, es que se adorne con sentido de vergüenza, con dominio propio, con temor a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, no es que no se adorne. Porque entonces hay iglesias que dicen que la mujer no se afeita en la pierna, que no se... O sea, de verdad, yo no creo que Pablo se está metiendo en todo eso. Es el otro extremo. Yo a veces veo mujeres que digo, óyeme, pero es que aún hasta para los maridos se le están poniendo difícil. Debe ser una maestra del bien que enseñen a las más jóvenes, escuchen que, a amar a sus maridos y a sus hijos. Cuando las hermanas más jóvenes te ven a ti, deben aprender de ti a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, puras, santas, inocentes, en pensamiento, en acciones, en toda su vida. Tú eres una maestra del bien que debes enseñar a las más jóvenes a ser castas, hermanas. Esta es una época donde la castidad brilla por su ausencia. Y yo te pregunto, ¿alguna vez cuando tú escoges tu ropa, tú piensas en el hecho de que si todas las hermanas de la iglesia se visten como tú, estarían modelando la pureza y la santidad del Señor Jesucristo? Esto no es opcional, mi hermana, tú eres una maestra.
pero puedes estar enseñando algo equivocado. Tu ejemplo está enseñándole a otras mujeres, y lamentablemente debo decir, mis amadas hermanas, que el cristianismo ha sido permeado por el mundo en cuanto a la inmodestia de una forma flagrante. Y no pienses, por favor, que eso es legalismo, porque la Biblia dice que las mujeres deben vestirse con pudor y modestia. Entonces, la pregunta es, cuando tú te vistes, tú estás consciente de que tú estás enseñando a otras mujeres con el largo de tu ropa, con lo modesta que te viste, con lo bien que te cubres. Maestras del bien, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y oye, que para que la palabra del Señor no sea blasfemada. ¡Wow! Hermanas, eso es serio. Esto es serio, muy serio. La palabra de Dios puede llegar a ser blasfemada cuando en una iglesia las hermanas hablan muy bonito, pero se visten y andan y viven exactamente como las mujeres de allá afuera, y no como mujeres que le temen a Dios. Somos imitadores que deben ser dignos de ser imitados. Somos imitadores dignos de ser imitados. Miren, nosotros siempre estamos imitando a alguien, siempre, y siendo de ejemplo para otros. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿a quién estás imitando tú? ¿A quién tú imitas? Déjame poner esto de una manera más concreta. Ahora mismo, y esto no es retórico, o sea, estoy haciendo la pregunta para que lo pienses de verdad. Tú podrías pensar ahora mismo en tres o cuatro personas de la iglesia a las cuales tú imitas, porque aunque es una persona imperfecta, no glorificada, es obvio que esa persona trata de imitar a Jesús. Tú puedes pensar en 3, 4 personas que tú conscientemente imitas, porque tú sabes que esa persona o esas personas son imitadores de Jesús. ¿Qué ejemplo tú le estás dando a otros? ¿Eres un creyente al que los demás pueden imitar, porque en dependencia del Espíritu Santo tú procuras ser imitador de Cristo? Bueno, pastor, yo un ejemplo. Sí. Estos nuevos creyentes de Tesalónica eran seres humanos comunes y corrientes, y ellos llegaron a ser un ejemplo. Nadie tiene excusa para no ser un ejemplo. Porque de paso, no hay que ser perfecto para ser un ejemplo. No, obviamente, porque si eso es lo que se requiere, ninguno de nosotros podría ser un ejemplo. De hecho, una de las cosas que los creyentes debemos modelar es un espíritu enseñable cuando somos corregidos. Los creyentes que son dignos de ser imitados también pecan y tienen que ser corregidos, y precisamente se vuelven imitables cuando en medio de la corrección reaccionan correctamente, piadosamente. Cuando son convencidos de pecado, los creyentes dignos de imitar modelan una vida de arrepentimiento. Aquí no estamos hablando de una vida perfecta, aquí estamos hablando de una vida de arrepentimiento. Y la gente puede decir, yo puedo imitar a esta persona porque cuando él peca se arrepiente y pide perdón. Y no solo a Dios, sino cuando tiene que pedirle perdón a otra persona, pide perdón. Es digno de ser imitado, no hay que ser perfecto. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿tú eres un ejemplo para tu esposa? Ese es tu primer, ¿qué puedo decir? La primera persona en la que tú tienes que ser un ejemplo es a tu esposa, a tu esposo. ¿Eres un ejemplo? ¿Eres un ejemplo para tus hijos?
Nosotros estamos todo el tiempo modelando algo delante de nuestros hijos, nuestro amor por el Señor, nuestro amor por su palabra, nuestro amor por la iglesia. Tú eres un ejemplo. Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Si todos los creyentes de esta iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Ahora, noten que Pablo es bien específico en nuestro texto en las cosas que estos creyentes imitaron de los misioneros y por ende de Jesús. Pablo menciona por lo menos 3 cosas. En primer lugar, en la forma como recibieron la palabra. Dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. Habiendo recibido la palabra. Recibir la palabra es mucho más que un mero conocimiento intelectual, es mucho más que al almacenar conocimiento bíblico, almacenar conocimiento teológico. No, recibir la palabra es aceptarla como lo que es, la palabra inspirada de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y por lo tanto, es este libro y no ningún otro el que debe modelar nuestras creencias, el que debe modelar nuestra cosmovisión, el que debe moldear nuestra conducta. Este libro, porque es la palabra de Dios. Ellos recibieron la palabra. Noten lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Ustedes recibieron este mensaje como la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero a ser imitadores de Jesús en la importancia suprema que Jesús le daba a la Biblia. ¿Oyeron eso? Que Jesús le daba la Escritura. Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿cómo se defendió Jesús? Perdón. ¿Cómo se defendió Jesús en el monte de la tentación? Lo que Cristo dijera en el monte de la tentación hubiera sido palabra de Dios, porque Él es Dios encarnado. Pero ¿cómo se defendió? Escrito está, escrito está, escrito está, citando Deuteronomio. Cristo usó la escritura para defenderse de los ataques del maligno. Escrito está. O sea, en la mente del Señor era imposible pensar que este libro fuera quebrantado. Si está escrito no hay nada más que hablar. A la ley, al testimonio. A la ley, al testimonio, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. En Juan 4:34, Cristo le dice a sus discípulos que su comida es hacer la voluntad del que lo envió. Perdón. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El hombre de Dios, perdón, el Hijo de Dios encarnado, Jesús, tomaba en serio la palabra de Dios. No busco mi voluntad, Juan 5:20, sino la voluntad del que me envió. ¿Y dónde conocía Jesús? ¿De dónde extraía Jesús la voluntad de Dios? Del mismo lugar que tú y que yo, de este libro. Los creyentes que modelan a Cristo aman la palabra, la toman muy en serio. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿percibe tu esposa, tu esposo, tus hijos, los demás creyentes de esta iglesia, que para ti las escrituras es supremamente importante? Que tú amas la palabra de Dios. ¿Es la Biblia el tribunal supremo que pasa juicio sobre tus creencias,
que pasa juicio sobre tu cosmovisión, que pasa juicio sobre tu conducta? ¿O eres tú uno de esos creyentes que vienen a la iglesia con el espíritu de escuchar la predicación pensando eso no es tan así? Pero estos creyentes no solo recibieron la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios, sino que lo hicieron en medio de mucha tribulación. ¿Vieron el texto? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Ellos aprendieron de Pablo y de Silas y de Timoteo a ser imitadores de Jesús en el sufrimiento que trae consigo hacer la voluntad de Dios, tomar la Biblia en serio en un mundo que todo lo distorsiona. Donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lean el libro de los Hechos, sobre todo los capítulos 16 y 17, donde Lucas narra el inicio de la obra evangelizadora en Europa, y ustedes verán el alto precio que Pablo y su equipo tuvieron que pagar por predicar la palabra en un medio sumamente hostil. Y los tesalonicenses lo sabían, porque de hecho pasó en su ciudad. Pablo estaba preso junto con Silas en la cárcel de Filipos, ¿y qué hacían? Cantaban himnos al Señor. Y lo más seguro ellos se habían enterado de eso. Los creyentes en Tesalónica aprendieron de Pablo y de su equipo misionero lo que era sufrir por Cristo. Ellos recibieron la palabra, ellos abrazaron el evangelio de todo corazón en medio de una severa persecución. Noten el capítulo 2, versículo 14, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron de la ciudad. A Pablo y a Silas y a Timoteo los expulsaron de Tesalónica, y los hermanos vieron eso. Hermanos, el gozo en el sufrimiento no es natural. Esta no es la alegría que experimentamos cuando todo nos está saliendo bien. No, este gozo es un fruto del Espíritu. ¿Recuerdan Gálatas 5? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto es sobrenatural. Esto lo produce el Espíritu de Dios. Estos creyentes fueron discipulados para el sufrimiento. Para el sufrimiento. Por medio del ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. Escribiendo a los Corintios, Pablo menciona el ejemplo de las iglesias de Macedonia, entre las cuales obviamente estaba Tesalónica, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira, mi hermano, no hay que ser rico para dar, no hay que ser rico para amar, no hay que ser rico para hospedar, no hay que ser rico para hacer el bien. Estos hermanos eran pobres. Y en medio de su tribulación, en vez de decir, ay de mí, pobre, lo que los americanos llaman el pity party, hay gente que les encanta autocompadecerse. No, estos hermanos no se estaban autocompadeciendo, ellos estaban pensando, ¿qué les falta a estos hermanos de Judea para nosotros poder ayudar con lo que tenemos? Abundaron en generosidad. Ser imitadores de Jesús implica experimentar ese gozo sobrenatural del Espíritu Santo. Porque Jesús lo experimentó. Dice un salmo que él fue ungido con óleo de alegría. ¿Tú te imaginas a Jesús como alguien alegre? ¿O te lo imaginas como alguien, déjame ponerlo, con cara de busto de Beethoven? ¿Ustedes han visto Beethoven? Que siempre estaba como malhumorado. ¿Ustedes se imaginan a Jesús así? Porque eso no es lo que la Biblia dice. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hablando de Cristo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él experimentó gozo en medio del sufrimiento. Y los apóstoles aprendieron eso de Jesús.
¿Ustedes recuerdan cuando fueron encarcelados por predicar la palabra en la sinagoga? El concilio los encarceló y dice en el versículo 41 del capítulo 5 de Hechos, oigan esto, que después de ser azotados, después de ser azotados, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Eran masoquistas? ¿Les gustaba sufrir? Por supuesto que no. A ellos les dolían los golpes, igual que a ti y que a mí. No, a ellos no les gustaba sufrir. Ellos se gozaban en poder mostrar a los ojos del mundo que Cristo es tan precioso, tan valioso, tan excelso, que todo lo que tengamos que padecer por su causa, bien vale la pena. Ese es el gozo. Bien vale la pena. ¿Alguna vez tú has pensado que tu sufrimiento por causa de Cristo es una oportunidad que Dios te está dando para mostrarle a todo el que te rodea que Jesús es precioso? Tan precioso que vale la pena sufrir por Él. Es una oportunidad. Alguien decía, me encantó esta frase, que el gozo del creyente es la bandera que ondea el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está hoy sentado en su trono. Eso es el gozo del creyente. Mi Rey reina. No es como la reina de Inglaterra. Esa monarquía no hace nada, excepto salir en las revistas. No. Esta no es una monarquía de lujo. Cristo es Rey. Él está sentado en su trono. Nuestro Dios reina y nosotros podemos gozarnos en eso. En medio del sufrimiento nos gozamos, porque sabemos que no existe un rey más bueno, sabemos que no existe un rey más poderoso, sabemos que no existe un rey más sabio que el nuestro, y que al final nosotros compartiremos su victoria y su trono. Gózate. Y ahora yo te pregunto otra vez. Este es el mensaje de las preguntas. Estamos modelando delante de otros lo que implica recibir la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Estamos imitando conscientemente a otros cristianos que reciben la palabra así. Wow, yo quiero ser como este hermano, yo quiero ser como esta hermana. Pero tenemos que avanzar. También aprendemos de este pasaje que una iglesia digna de imitar es una propagadora del Evangelio. Una iglesia digna de imitar es una propagadora del Evangelio. Vean el versículo 7, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. De paso, Pablo habla mucho de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Solamente 2 veces Pablo usa esta frase, la palabra del Señor, aquí y en 2 Tesalónica, las 2 cartas, y es una frase que nos conecta con la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, la palabra del Señor. Dice, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La palabra griega que se traduce como resonar puede ser traducida también como retumbar o resonar muy intensamente. Es una palabra interesante porque está emparentada con el término griego de donde viene nuestra palabra eco. Eco. Todos aquí saben lo que es el eco. O sea, el eco es una reverberancia, es el sonido que se replica y se amplifica al chocar con otros objetos. Eso fue lo que sucedió con el mensaje del Evangelio cuando llegó a Tesalónica. Estos creyentes se convirtieron en una caja de resonancia. De tal manera que la palabra del Señor no solo llegó a toda Grecia, Macedonia y Acaya, sino que Pablo dice, por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado.
No sé si recuerdan, pero en el primer sermón que dimos de esta serie decíamos que la ciudad de Tesalónica, que llegó a ser la capital de Macedonia durante el Imperio Romano, estaba en un lugar muy estratégico porque estaba situada en uno de los mejores puertos naturales de Grecia y encima de la Vía Ignacia, que era una de las carreteras más importantes del Imperio Romano. Así que esta era una ciudad muy accesible, por eso lo hicieron capital. Muy accesible por tierra, muy accesible por mar. Y los tesalonicenses aprovecharon esa ventaja. Todo el que pasaba por Tesalónica para vender sus mercancías, para lo que sea, escuchaban el evangelio de parte de los tesalonicenses. Estos creyentes no paraban de predicar la palabra, y no olviden que ellos estaban siendo perseguidos. Era en medio de mucha persecución. ¿Qué sería lo más natural que haría un grupo de creyentes que están sufriendo por causa del evangelio? Mira, vamos a ser prudentes. Mejor dejemos de predicar por un tiempo hasta que las aguas se bajen. ¿Verdad? Eso sería lo más lógico. Pero no fue lo que ellos hicieron. Ellos estaban sufriendo persecución por predicar el evangelio. ¿Y qué hicieron? Seguir predicando el evangelio. Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estuvo preso por 12 años en una cárcel en Bedford por predicar el evangelio. En esa cárcel escribió el Progreso del Peregrino. Y uno de los carceleros le decía: Bunyan, recuerda a tu niña María, una hija de Bunyan, nació ciega. Y le decía: tu familia está sufriendo porque tú estás aquí en la cárcel. Lo único que tienes que prometer, y te sacamos de inmediato, es que vas a dejar de predicar. Y él decía: si me sacan de aquí, vuelvo a predicar. 12 años preso. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Ahora, ¿de dónde aprendieron ellos eso? De Pablo y de su equipo. ¿Ven otra vez la cadena de discipulado? ¿Qué dice el capítulo 2? Porque vosotros mismos sabéis, ustedes lo saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, ven, ellos sabían lo que había pasado en Filipos, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ellos aprendieron eso de los misioneros. No había persecución que pudiera frenar a Pablo, y los tesalonicenses lo imitaron en eso. El testimonio de esta iglesia llegó a ser tan conocido que Pablo dice: cuando yo visito otros lugares y quiero comenzar a contarles de lo que está pasando en Tesalónica, no te preocupes, ya lo sabemos. Los tesalonicenses eran famosos. Todo el mundo sabía lo que había pasado ahí. De paso, y recordando nuestro 44 aniversario, yo creo que es justo decir como pastor que el celo evangelístico de esta iglesia ha sido una característica que ha permanecido a lo largo de los años. Y damos gracias al Señor por eso. Yo estaba recordando cuando nosotros nos convertimos al Señor en el año 1977, la mayoría de nosotros éramos un grupo de muchachos de 18 a 24 años, el más viejo tenía 24, así que la mayoría estábamos en la universidad, y de verdad, es que habíamos conocido algo tan grande, tan precioso, que no podíamos dejar de predicar el evangelio. Y no pude dejar de pensar en mi madre, perdónenme que ponga un ejemplo tan personal, pero cuando mi mamá se convirtió al Señor, el día que nosotros nos bautizamos, yo y mis hermanos y yo, el burro adelante, el día que nosotros nos bautizamos y se predicó la palabra, mi mamá, que era católica romana, ferviente adoradora de la Virgen María, de repente se puso en pie en medio de la iglesia y dijo en voz muy alta, porque mi mamá era bastante extrovertida: yo estaba ciega aprendiéndole velones a vírgenes y a santos, y ahora me he dado cuenta que Jesucristo es la luz del mundo.
Y a partir de ese momento, hasta el día de su muerte, mi mamá nunca se calló de predicar el evangelio. A tal punto que a veces había personas que llamaban a mi casa equivocado. Y mi mamá le decía, mira, esta no es la casa, estás equivocado. Pero déjame decirte algo, no llamaste aquí por casualidad. ¡Pam! Y le predicaba el evangelio. Hermanos, óigame, nosotros tenemos en nuestras manos no solamente el mensaje más glorioso que existe, nosotros tenemos el mensaje más importante que existe. Esto es un mensaje de vida o muerte. Tenemos un gran Salvador que vale la pena de ser proclamado. Tenemos que ser una caja de resonancia. Donde quiera que el Señor nos conceda la oportunidad de predicar el evangelio. Y el hecho de que, de verdad, nuestra iglesia yo creo que ha sido una iglesia muy evangelística, eso no quiere decir que no tengamos que seguir creciendo en esto. Cada vez más. Pero aprendemos también de este pasaje que una iglesia es digna de imitar cuando manifiesta una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. Noten otra vez el versículo 9. Una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este es uno de los textos del Nuevo Testamento que mejor describe lo que es la conversión. Esta palabra, se convirtieron, significa volverse, es cambiar de rumbo. De repente te das cuenta que el camino por el que andas es equivocado, no te va a llevar al fin correcto y das media vuelta para tomar la ruta correcta. Eso es convertirse. Uno de los inventos más geniales de esta época es el GPS. Sobre todo para manejar en Estados Unidos, wow, qué bueno es tener un GPS. Global Positioning System, o sea, el sistema de posicionamiento global, un GPS. Cuando uno se equivoca usando el GPS y se mete por la carretera equivocada, hay una voz que sale del aparato que te dice recalculando. Los que han usado GPS saben lo que es. Recalculando la ruta para decirte, te equivocaste, mijo. Lo que hace el evangelio en nosotros es ponernos un GPS. Y cada vez que nos extraviamos, recalculando, vas mal. Fue lo que pasó cuando nos convertimos, pero eso sigue pasando. Eso no es una sola vez. Es todo el tiempo. Pablo describe la conversión aquí como un volverse de los ídolos a Dios. Y esta frase es interesante porque literalmente lo que el texto griego dice es, se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Eso es lo que dice el texto. Se volvieron hacia Dios desde los ídolos. Durante toda su vida, esta gente había confiado en sus ídolos, esta gente se había refugiado en sus ídolos. Los ídolos dominaban en el primer siglo todos los aspectos de la vida social y política del Imperio Greco-Romano. Todos los aspectos. De manera que volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical. Y que afectaba todo. Dice un comentarista, me llamó la atención, que el hecho de abandonar la idolatría para adorar al único Dios vivo y verdadero habría provocado que los amigos no cristianos se sintieran ofendidos, resentidos o traicionados. De manera similar, los miembros de la familia habrían considerado la negativa a mantener las tradiciones ancestrales como prueba de una horrible falta de preocupación por las responsabilidades familiares. Imagínense cuando de repente dice, bueno, ahora tenemos una cena para Afrodita. Yo no voy. Toda la vida te reúnes con tu familia para adorar a los ídolos que ellos adoraban. Y que para la familia era algo tan importante. O sea, yo le pedía a Afrodita que te diera hijos. Todo eso era muy importante. Y de repente el creyente dice, lo siento mucho, yo no voy a esa cena. ¿Ven el punto? Están traicionando a la familia, los valores de la familia. Y para colmo, dice este comentarista,
se pensaba que la paz ciudadana, el éxito agrícola y no tener que sufrir catástrofes naturales eran cosas que los dioses naturales tenían en sus manos, tradicionales, perdón. Ignorarlos u ofenderlos se veía como algo extremadamente peligroso. De hecho, a los cristianos los acusaban cada vez que venía una peste. Decían, eso es porque los cristianos dejaron de adorar a los ídolos. Eso es Zeus que está molesto, eso es la diosa tal, el dios tal. O sea, hermanos, uno lee tan rápido ahí, se convirtieron de los ídolos a Dios y no está pensando en todo lo que implicaba para esa gente convertirse de los ídolos a Dios. Sin embargo, la Biblia también enseña claramente que Él hace eso a través de la misma iglesia. La edificación y preservación de la iglesia es una tarea que solo Él puede llevar a cabo, pero nosotros no somos meros espectadores de lo que Cristo está haciendo al respecto, como vemos en pasajes como Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, un texto que se menciona mucho desde este púlpito. Cristo mismo ha dado pastores a su iglesia para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para que los santos hagan esa labor de edificarnos unos a otros. Por otra parte, esta promesa del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, no quiere decir que el Señor se ha comprometido a preservar a todas y cada una de sus iglesias locales a través de la historia. Cristo va a preservar su iglesia, va a haber iglesia hasta que Cristo regrese en gloria. Pero mis hermanos, la realidad es que Cristo no ha prometido preservar a todas y cada una de sus iglesias locales. Y una prueba contundente de esto son las mismas iglesias a las que se escribieron las cartas, muchas de las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ninguna de esas iglesias existen en el día de hoy. Desaparecieron con el paso de los años. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Tesalónica, Corinto. Durante un tiempo fueron iglesias fieles, pero en algún punto de su historia comenzaron a desviarse hasta que Cristo retiró de esas iglesias su candelero, como Él advirtió a la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5? Si no os arrepentís, voy a retirar mi candelero de la iglesia. Eso puede suceder por un sinnúmero de razones, pero creo que una de las más comunes es el descuido de alcanzar a la siguiente generación. Mis hermanos, nosotros no estaremos aquí para siempre. El día llegará cuando toda esta generación de cristianos habremos desaparecido por completo. Y es ahora, no mañana, cuando debemos comenzar a preguntarnos qué será de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo cuando llegue ese día. Cuando ya nosotros no estemos aquí. Ese es el tema que comenzamos a considerar esta mañana a la luz de la enseñanza del Salmo 78. Y como ya dijo el pastor Salvador, por causa del tiempo, solo pudimos tocar 2 de los 3 encabezados que tenía previsto para el mensaje de la mañana. Vimos en primer lugar que es la voluntad expresa de Dios para su pueblo que se esfuerce por alcanzar a la próxima generación. Salmo 78 otra vez, dice la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, porque nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Y vemos más adelante cómo ellos estaban empeñados en que no solamente sus hijos escucharan eso que ellos habían escuchado de sus padres, sino también equipar a sus hijos para que ellos también a su vez lo cuenten a sus hijos. Vimos en segundo lugar esta mañana que los padres son los responsables primarios de cumplir esta encomienda. Esto es evidente en esa porción que acabamos de leer. Nuestros padres nos las contaron, nosotros las contaremos a nuestros hijos para que ellos a su vez lo cuenten a sus hijos. Y vimos varios textos esta mañana y fue simplemente una selección. Hay muchos textos de la palabra de Dios que enfocan a los padres como los responsables primarios de hacer esta labor. Ahora bien, y aquí está mi tercer encabezado que no pude tocar esta mañana. Cuando hablamos de alcanzar a la próxima generación, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Alguien pudiera pensar que con todo lo que ya hemos dicho, eso es evidente y claro, pero yo no quiero dejar esto simplemente como una presuposición. Cuando hablamos de alcanzar a la próxima generación, según el Salmo 78, ¿qué es exactamente lo que nosotros como padres y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer? Bueno, según este salmo, estamos hablando de traspasar el conocimiento necesario de las Escrituras a la próxima generación para que ellos pongan su esperanza en Dios, su confianza en Dios, para que anden en sus caminos y para que ellos a su vez estén equipados a traspasar esa misma enseñanza a la próxima generación. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros estamos llamados a traspasar a nuestros hijos suficiente conocimiento de las Escrituras como para que ellos pongan su confianza en Dios, para que anden en sus caminos y para que estén equipados a traspasar ese mismo legado a la próxima generación. Eso nos muestra de entrada, hermanos, que la Biblia es el centro de esta tarea que nosotros estamos llamados a hacer. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Quién es Él? Él estableció testimonio en Israel. Obviamente Dios. Hay una revelación que vino de parte de Dios a los padres. Esa revelación está registrada en las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo. Y ahora esos padres debían traspasarla a sus hijos. Así que no se trata simplemente de una mera tradición religiosa, se trata de una revelación. Queridos hermanos, Dios ha hablado. Yo no estoy esperando que ustedes salten de sus asientos con esa declaración, pero ¿saben qué? Deberíamos saltar de nuestros asientos. Dios ha hablado. Dios no es mudo, Él ha hablado, Él ha dicho algo. Dios ha hablado. Y lo que Él ha dicho es tan importante, es tan trascendental, que eso debe ser traspasado de una generación a la otra. Eso quiere decir, como bien señala John Piper, que la Biblia es el sol en el sistema solar de todo lo que enseñamos a nuestros hijos, tanto en el hogar como en la iglesia. Hay muchos libros en el planeta, muchos libros cristianos inclusive, que nosotros podemos usar, pero mis hermanos, todos los otros libros son como planetas oscuros que deben ser iluminados con la luz que emana de este libro. Todos los libros escritos por hombres deben ser juzgados y evaluados a la luz de lo que dice este libro. Es así de sencillo. Mis hermanos, nosotros tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente. Toda nuestra enseñanza debe estar empapada con las verdades de lo que Dios nos ha revelado aquí. En el Salmo 19, versículo 9, hablando de la revelación de Dios, dice David, los juicios de Jehová, y él no se refiere allí a los castigos de Dios. ¿Han oído ustedes cuando alguien se refiere a otra persona y dice que tiene buen juicio, que tiene opiniones acertadas? Bueno, lo que el salmista está diciendo allí es que las opiniones de Dios son verdad, todas justas. En otras palabras, la realidad de las cosas son como Dios dice que son, no como nosotros quisiéramos que fueran. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca de cómo debemos vivir la vida es así que debe ser y no de otro modo. Es su opinión del matrimonio lo que importa, no la de ninguna otra persona. Es lo que Dios opina del aborto lo que importa. Es lo que Dios opina de la eutanasia lo que importa. Es lo que Dios opina con respecto a cualquier cosa lo que importa. Y como decíamos esta mañana, cuando los expertos y la palabra de Dios se contradicen, entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. Y es esa palabra la que debemos traspasar a nuestros hijos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar? Que pongan su confianza en Dios. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Mis hermanos, la meta de esta instrucción no es levantar una generación de personas decentes. La meta no es levantar una generación de personas laboriosas. Es una generación de hombres y mujeres que tengan tal conocimiento de la gloria, el poder, la majestad y la magnificencia de nuestro Dios, que pongan toda su confianza únicamente en Él. Por eso es que dice en el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.
Mis hermanos, la Biblia no es un conjunto de historias de las que nosotros podemos sacar lecciones morales y religiosas o espirituales. No, la Biblia es el libro en el que Dios se revela al hombre. De manera que si la enseñamos correctamente, nuestros hijos se van a topar con ese Dios de gloria, con ese Dios magnificente en cada una de sus páginas. No es la historia de Abraham, es la historia del Dios de Abraham. No es la historia de David, es el Dios de David. No es la historia de Daniel, es el Dios de Daniel. Y el Espíritu Santo puede usar esa visión de Dios para traer a nuestros hijos al arrepentimiento y a la fe. De paso, esa es la fortaleza del currículum que nosotros usamos en nuestras clases de escuela dominical, el currículum de niños deseando a Dios, que todo gira en torno a la persona de Dios, no en torno a la persona del hombre. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas ellas revelan una gran historia cuyo único protagonista es el Dios Trino, que salva a los pecadores a través de la obra redentora de Dios el Hijo. Él es el protagonista, Él es el héroe. Y esa es la gran historia que nuestros hijos deben conocer para que aprendan desde niños que nuestro Dios es enteramente digno de confianza. Y por supuesto, hermanos, nosotros tenemos un testimonio que dar a nuestros hijos. No se trata simplemente de darles una lección bíblica. Es que cuando vengan los problemas, nuestros hijos puedan ver en nosotros que de verdad nosotros confiamos en Dios. Podemos confiar en Él. Porque Él es sabio, podemos confiar en Él porque Él es bueno y perdonador, porque Él es el Dios de toda gracia, porque Él es el Todopoderoso, porque Él siempre cumple lo que promete, porque Él siempre gana, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es el único que realmente puede satisfacer los anhelos más profundos del corazón humano. Es por eso que no hay nada más absurdo que una persona envanecida por su conocimiento de las Escrituras. Cuando uno conoce al Dios de las Escrituras, se humilla al pecador. Y Dios es exaltado. Así que es nuestro deseo que nuestros hijos puedan ver a través de las enseñanzas de las Escrituras la gloria y la majestad de nuestro Dios para que puedan confiar en Él y andar en sus caminos, versículos 7 y 8, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. La obediencia a los mandamientos de Dios es la evidencia de que verdaderamente amamos a Dios y confiamos en Dios. Nadie se salvará por guardar los mandamientos, eso lo sabemos, sino por confiar enteramente en la vida perfecta de Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios mostrarán la eficacia de esa gracia a través de una vida transformada. Juan 14, ustedes conocen el texto: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada con Él. Hasta aquí, hermanos, lo que yo estaba supuesto a predicar esta mañana. O sea, aquí termina el mensaje de la mañana. Y ahora comienza el mensaje de la tarde. Qué bueno que hay aire todavía. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que hay una tarea que hacer con la próxima generación y que los padres son los responsables primarios. Eso es básicamente lo que hemos visto. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia es una familia en Cristo. Y como tal, no solo está llamada a ser de gran ayuda para los padres en el desempeño de su labor, y yo creo que esto aquí estamos todos claros en ese sentido, pero en esto que voy a decir ahora no estoy seguro de que estamos tan claros. La Biblia presenta a la iglesia como una familia y por lo tanto no solo estamos llamados a ser de gran ayuda para los padres en el desempeño de su labor, sino también a tener cierto tipo de relación con los niños de esos padres que están entre nosotros, aunque esos niños todavía no formen parte de la membresía de la iglesia. Nosotros creemos por las Escrituras que el bautismo es la puerta de entrada para la membresía de la iglesia local. Y creemos que este símbolo debe aplicarse únicamente a aquellos que muestran las evidencias de haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe y que puedan asumir el compromiso de venir a ser parte de la membresía de la iglesia. Esa es la razón por la que nosotros no practicamos el bautismo infantil. No creemos que un niño tenga la capacidad de asumir la responsabilidad de venir a ser parte de la membresía de la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, esto es crucial para todo lo que viene después.
aunque nuestros niños no sean miembros de la iglesia, yo pienso que cometemos un serio error si nos limitamos a verlos como meras visitas que asisten a nuestros cultos cada domingo. Y yo me temo que esa es la perspectiva que muchos pueden tener de los niños aquí. Meras visitas que están aquí incidentalmente porque sus padres están aquí y ellos no pueden estar en otro lugar. Y por lo tanto los niños están aquí. John Piper, a quien voy a estar citando mucho en este sermón, lo presenta de esta manera. Si bien es cierto que ellos no pertenecen a la membresía de la iglesia, aún así debemos verlos como pupilos amados de la comunidad del nuevo pacto. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Somos una comunidad, la comunidad del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, según Jeremías, capítulo 31, versículo 32, todos conocen al Señor. O sea que en el nuevo pacto no es como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto se era miembro de la comunidad del pacto simplemente por ser hijos de israelitas. En el nuevo pacto no se es parte de la comunidad por ser hijo de cristianos. En el nuevo pacto es diferente. Sin embargo, como dice John Piper, aún así, ellos pueden ser vistos como pupilos amados de la comunidad del nuevo pacto. Ellos son cuidados espiritualmente en medio nuestro, aguardando con esperanza el día en que sean personalmente despertados y guiados por el Espíritu Santo a su fe en Cristo. Mis hermanos, muy buenos días. De verdad que para mí es un enorme privilegio poder estar aquí en Laredo para predicar la palabra del Señor en esta mañana. Hemos estado orando por este evento, hemos estado orando por Eduardo Martorano, que es el otro conferencista del día de hoy. Y de verdad, es el anhelo de nuestro corazón que el Espíritu Santo se derrame abundantemente en este lugar. En el día de hoy, nosotros podamos escuchar la palabra con un corazón abierto, con un oído abierto, un corazón enseñable. Pero vamos a orar una vez más y vamos a pedir al Señor que se complazca en bendecir la palabra predicada en esta mañana. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos una vez más el enorme privilegio de predicar tu palabra. Nosotros te rogamos, oh Señor, en nuestra debilidad, que tú vengas con poder y glorifiques tu nombre. Tú has prometido usar tu palabra para obrar en los corazones de los que no te conocen y de aquellos que son tuyos. Y nosotros queremos pedirte, Señor, por favor, ven y háblanos, porque necesitamos escuchar tu voz. Y todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Seguramente muchos de ustedes se han topado con esta escena. Hay una madre amonestando a su hija, hablando y hablando y hablando sin parar, hasta que la hija le dice desesperada: por favor, mamá, deja de sermonearme. ¿Han escuchado eso? En el diccionario de muchas personas, la palabra sermón es igual a charla interminable de contenido altamente recriminatorio que tiene como finalidad sacar de quicio a los que escuchan. Eso es un sermón. Así que mucha gente continúa asistiendo a las iglesias cada domingo, mucha gente, pero yo me pregunto, ¿cuántos van a la expectativa de escuchar un buen sermón? Mañana es el día del Señor y tal vez muchos de ustedes van a ir a diferentes iglesias. ¿Cuántos se levantan por la mañana y dicen: wow, yo hoy voy a la iglesia con la expectativa de escuchar un buen sermón de la palabra de Dios? Y lo cierto es que aunque mucha gente va a la iglesia cada domingo, algunos van simplemente porque desean sentirse parte de una comunidad, otros porque disfrutan de la música de alabanza, otros van a la iglesia porque tienen buenos ministerios de niños y de jóvenes. Y aún es posible que haya otros que vayan deseando
escuchar una charla breve y terapéutica, salpicada de unos cuantos versículos aquí y allá, de muchas historias inspiradoras que nos ayuden a lidiar de alguna manera con nuestros problemas personales. Las 5 reglas del éxito y cosas así. Pero venir a escuchar a un predicador exponiendo un pasaje de las Escrituras con profundidad, con autoridad, con aplicaciones prácticas por 45 minutos o 1 hora, eso no suena muy atractivo. Y yo creo que esa es la razón por la que en muchos púlpitos en el día de hoy se ha dejado de predicar la palabra de Dios con profundidad, con seriedad, con fidelidad. Si a eso añadimos que algunos se sienten presionados, algunos líderes y pastores se sienten presionados cuando ven que a 2 cuadras de su iglesia hay una iglesia que no se distingue porque predica seriamente la palabra, pero está creciendo mucho. Y los hermanos de la iglesia quisieran ver su propia iglesia, ¿verdad?, teniendo el mismo éxito ministerial. Entonces es todavía más difícil encontrar buenos púlpitos donde hoy se esté predicando la palabra del Señor. De ahí la importancia del tema que quisiera tratar con ustedes para abrir esta conferencia. Mi propósito en esta hora es demostrar a través de 3 argumentos muy simples que la predicación expositiva es una joya que la iglesia local debe preservar a toda costa si realmente nosotros queremos ver a Dios obrando en nuestras iglesias, salvando a los perdidos, llevando a la madurez a los cristianos. Cuando yo hablo de predicación expositiva, me refiero a un tipo de predicación donde el predicador enseña lo que el Espíritu Santo quiso decirnos en un texto bíblico en particular. No lo que yo quiero que el texto diga, no lo que la iglesia quiere que el texto diga, sino lo que el texto realmente dice. Lo que el Espíritu Santo plasmó en ese texto de la palabra de Dios. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿por qué insistir en seguir predicando la palabra de Dios de esa manera, exponiendo fielmente un texto bíblico y esforzarnos por hacerlo cada vez mejor si mucha gente no parece estar interesada en escuchar? ¿Por qué debemos convencer a los pastores de que prediquen de esa forma la palabra? ¿Por qué debemos convencer a los miembros de la iglesia que eso es lo que ellos deberían desear escuchar? Yo recuerdo cuando yo me convertí hace 44 años atrás, que a mí me daba la impresión de que muchos predicadores tenían algo que ellos querían decirle a la iglesia y entonces buscaban en la Biblia algunos versículos bíblicos que parecían apoyar lo que ellos le querían decir a la iglesia. Hasta que por primera vez en el año 1981, en una forma muy providencial, nosotros conocimos a un pastor que se caracteriza precisamente por predicar expositivamente la palabra de Dios. Un joven que se llama John MacArthur. En ese tiempo un joven. Y yo recuerdo la primera vez que yo escuché a John MacArthur predicando de Primera de Pedro, y yo decía, wow, este hombre está predicando lo que el texto bíblico dice. Yo era un joven de 18 años, pero me impresionó. Y gracias al Señor que a partir del año 1981 nuestra iglesia abrazó la predicación expositiva como la forma como se debe predicar la palabra desde el púlpito cada domingo. Así que yo quiero convencerlos, hermanos queridos y amados de Laredo en esta mañana y todos los que nos visitan de otros lugares, que si tú eres pastor, tú debes predicar la palabra de Dios de esa manera. Y si tú eres un miembro de la iglesia, tú debes desear que tu pastor te predique la palabra de esa manera. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, alguien puede decir, oh pastor, porque Dios lo manda. Dios lo manda, que se predique así. Y tiene razón. Escribiendo en su última carta, segunda a Timoteo capítulo 3, cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo comienza Pablo el capítulo 4? Timoteo,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que el Espíritu Santo inspiró y que es útil. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Mucha gente no va a querer oírte, de hecho se van a amontonar maestros, dice Pablo, que les rasquen el oído, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y todavía yo insisto en la pregunta, ¿y por qué Dios nos pide que nosotros prediquemos su palabra? Y sobre todo cuando vivimos en una generación donde mucha gente no quiere oír. Bueno, déjenme darles 3 argumentos. ¿Por qué, si tú eres un miembro de la iglesia, debes anhelar que tu pastor te predique fielmente las Escrituras? ¿Por qué, si tú eres pastor, no debes hacer otra cosa que predicar la palabra de Dios de esa manera? Bueno, en primer lugar, porque Dios ha hablado y Él actúa hablando. Un argumento muy sencillo. Dios ha hablado, nuestro Dios habla. Y cuando Dios habla, cosas ocurren. Dios actúa hablando. En el principio Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Que la luz fue hecha. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 3. Él habló y una cantidad ilimitada de seres y cosas vinieron a la existencia, desde estrellas gigantescas hasta el coronavirus, hasta cosas pequeñitas, partículas que no se pueden ver sin un microscopio. Y yo leí hace unos años que en la selva tropical del Amazonas viven unos 20 millones de especies de insectos, no de insectos, sino de especies, unos 20 millones. Y mis hermanos, toda esa variedad fue creada originalmente por la voz de Dios. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dice el salmista en el Salmo 33, versículo 6. Y todo el ejército de ellos por la palabra de su boca. La creación es una prueba contundente del inmenso poder que desata la palabra de Dios cuando es pronunciada. Esta palabra tiene poder. Y debemos tomar en cuenta que el universo, así de extraordinario, así de grandioso como es, no es más que una pequeña muestra de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su voz. Hay un pasaje en el libro de Job, cuando se describe las maravillas del universo, y luego en Job capítulo 26, versículo 4, Él nos dice que lo que estamos viendo es apenas los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Ustedes escucharon eso. La creación es el producto del susurro de Dios. ¿Tú te imaginas si Él hubiera tronado? Eso es lo que Job está diciendo. ¿Tú te imaginas si nosotros pudiéramos ver el trueno de su poder? Es por eso que la Biblia nos dice que la creación es como un libro, es un libro que nos revela a Dios, que nos revela al Creador. Salmo 19, que todos ustedes seguramente o muchos conocen de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche, a otra noche declara sabiduría, y todo el resto del pasaje que ustedes conocen. Los cielos nos hablan de la gloria de Dios. Es evidente que tiene que haber habido un creador todopoderoso y sabio. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, y por cierto, escuchen cómo Pablo comienza su presentación del Evangelio en la carta a los Romanos. Pablo no comienza diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, Pablo comienza a desarrollar el Evangelio diciendo,
yo vengo a Roma a predicar el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo, ¿por qué tú crees que nosotros necesitamos ese Evangelio que es poder de Dios para salvación? Porque la ira de Dios, no el amor de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Ven la creación otra vez, hablando de Dios, de modo que no tienen excusa. La ira de Dios. Sin embargo, ese mensaje que Dios nos comunica a través de su creación no nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios. O sea, la creación nos habla del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, pero hay muchas cosas de Dios que la creación no revela, y es por eso que nuestro Dios no dejó a Adán y a Eva a expensas de su propio razonamiento para que trataran de interpretar cómo debían ser las cosas, quién era Él, cómo ellos debían comportarse. Dios habló en el huerto del Edén. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, que Dios colocó al hombre en el huerto y le dijo: mira, de todos los árboles tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 8, que el Señor se paseaba por el huerto al aire del día. Adán y Eva tenían comunión con un Dios que habla, un Dios que dice lo que quiere, que revela quién es Él y su voluntad. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto y ellos debían responder con adoración y obediencia. Pero todos conocemos la historia. Lamentablemente no tardó mucho antes de que un nuevo intérprete entrara en la escena. La serpiente antigua, el diablo, Satanás. Y fue cuando nuestros primeros padres tomaron la terrible decisión de desobedecer la voz de Dios. Noten, el pecado entró en el mundo por el oído. ¿Se dieron cuenta? Eso es importante. Van a ver en un momento por qué. Pero el pecado entró en el mundo por el oído. El diablo habló. Adán y Eva escucharon y desobedecieron la voz de Dios. Fue por escuchar la voz del diablo que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Pero nuestro Dios es tan bueno que en vez de guardar silencio, y Dios pudo haberlo hecho, no haber hablado más y dejar al hombre en su pecado y en su rebeldía, desde el mismo momento en que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, Dios habló otra vez. Nuestro Dios habla. Dios trajo juicio sobre el pecado, maldita será la tierra por tu causa, etcétera. Pero al mismo tiempo Dios prometió la bendición de su gracia a través de un redentor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y en el cumplimiento de esa promesa, más adelante Dios crea un pueblo. Y pregunta, ¿cómo fue que Dios creó ese pueblo? ¿Qué usó Dios? ¿Cuál fue la materia prima? Su palabra. Dios crea el universo por su palabra, Dios le habla al hombre por su palabra, Dios crea un pueblo por su palabra. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela para hacer de él una gran nación. Y a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Ese llamamiento marcó el inicio de la nación de Israel en la historia. Unos años más tarde, Génesis capítulo 15, Dios hizo un pacto con Abraham. Otra vez habló y le prometió una descendencia más numerosa que la arena del mar y que las estrellas del cielo. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema para que Sara y Abraham tuvieran una gran descendencia? No es una pregunta retórica, es una pregunta. ¿Cuál fue el problema? Sara era estéril y Abraham tenía casi 100 años, era un hombre viejo, y Sara también, como para llegar a la sala de maternidad. Sara era estéril, pero ¿qué pasó? Que Dios habló otra vez. Dios prometió, Dios habló algo.
Y esa promesa fue suficiente para que Sara saliera embarazada. Así que, mis hermanos, el pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Él crea y recrea a través de su palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer, dice Santiago 1:18, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel que seguramente la mayoría de ustedes conocen, que ilustra esta verdad de una forma sumamente impactante. El pueblo de Israel se encuentra en el exilio babilónico y Dios le muestra a Ezequiel una visión muy gráfica de la terrible condición espiritual en que se encontraba la nación en ese momento de su historia. Era como un valle lleno de huesos secos, muchísimos huesos, dice en Ezequiel 37, versículos 1 y 2. Y por cierto, dice Dios, secos en gran manera. Pero entonces Dios pone a prueba la fe del profeta. Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Humanamente hablando, solo había una respuesta: por supuesto que no. No había esperanza alguna de que esos huesos volvieran a la vida. Pero Ezequiel conocía a Dios y Ezequiel confiaba en Dios. Así que le responde con toda humildad: Señor Dios, tú lo sabes. No hay manera de que esos huesos vuelvan a la vida, pero no hay nada que sea imposible para ti. Entonces me dijo, y hermanos, olvídate que tú has leído ese texto alguna vez. Ponte en el lugar de Ezequiel. Estamos en un valle lleno de huesos, secos en gran manera. Y Dios le dice: Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Predícales y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Eso es de locos. Excepto por el hecho de que fue Dios que lo prometió. Hace unos años tuvimos en nuestra iglesia a Erwin Lutzer. Probablemente ustedes han leído alguno de sus libros. Él estaba predicando en nuestra iglesia y después, cuando terminó el sermón, nos fuimos a la oficina a hablar un rato y me contó algo que me dejó sorprendido. Lutzer es profesor de predicación y dice que en un momento dado él fue a un seminario, nunca había enseñado antes allí, y le preguntó al rector del seminario: ¿hay algún cementerio cerca de aquí? Y le dijeron: sí, ok, mira, yo quiero que me alquilen una van, porque yo quiero llevar a todos mis estudiantes al cementerio. Literalmente, los montó en la van, los llevó al cementerio y le dijo: escojan una tumba. Y yo cogí una de un tal Jonathan. Y entonces cada uno, y los estudiantes se miraban unos a otros y decían: ¿de verdad, en serio, escoge una tumba? Y todos los estudiantes se pusieron medio nerviosos. Ok, ahora predícale. ¿No se atreven? Ok, voy a comenzar yo. Y comenzaba: Jonathan, levántate. Y obviamente no pasaba nada. Bueno, tal vez debo gritarle más. Jonathan. Al rato, dice Lutzer, que él le pregunta a los estudiantes: ¿cómo ustedes se sienten? Estúpidos, ¿verdad? Le digo: miren, acostúmbrense a esto, porque esto es lo que ustedes van a hacer a partir de ahora todos los domingos. Predicarles la palabra a gente muerta, muertos en sus delitos y pecados. Pero Ezequiel obedeció y comenzó a profetizar. Y dice el pasaje en Ezequiel 37 que de inmediato se escuchó un ruido atronador en el valle, mientras miles y miles de huesos comienzan a movilizarse en busca de su contraparte, hasta juntarse cada hueso con su hueso, dice. Después subieron los tendones, después la carne, después la piel, pero seguían siendo cadáveres esparcidos en el valle, hasta que Ezequiel profetiza de nuevo y clama al Espíritu que viene desde los cuatro vientos que soplaban sobre ellos, y volvieron a la vida por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu entró en ellos, Ezequiel 37:10, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Mis hermanos, cuando Dios habla para salvación, los muertos vuelven a la vida.
Eso fue lo que sucedió con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y la voz de Cristo fue suficiente para levantar de los muertos a un hombre que llevaba 4 días en la tumba. Y eso es, mis hermanos amados, lo que ocurre cada vez que un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Es que Dios habló a través de su palabra y a través de esa palabra Dios le dio vida. Tú estás aquí sentado hoy si tú eres cristiano porque Dios te habló. Y por su voz te levantó de los muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No agonizando. Muertos en sus delitos y pecados. Pero ahora debemos dar un paso más adelante. Ya hemos visto, Dios habla y cuando Dios habla, su poder se desata. Pero en segundo lugar, y este es mi segundo argumento, Dios nos habla hoy a través de su palabra escrita. Aquí está la voz de Dios. Dios nos habla hoy a través de su palabra. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que en las Escrituras no solo tenemos un registro inspirado, infalible, de lo que Dios habló hace miles de años atrás. No. Aquí tenemos un registro de lo que Dios sigue hablándole a su pueblo hoy. Hay un pasaje en Hebreos capítulos 3 y 4, donde vemos un ejemplo de esta permanencia viva de la palabra de Dios. Estos creyentes eran, ¿qué? De raza. La carta a los hebreos. Eso es como de qué color es el caballo blanco de Napoleón. ¿A quiénes se les escribió la carta a los hebreos? A un grupo de hebreos, a un grupo de judíos, israelitas de nacimiento que profesaban la fe de Cristo. Pero estaban siendo presionados a volver al judaísmo otra vez, a la Pascua, a sacrificar. Y no quiero ser irónico, de verdad, ni quiero ser ofensivo, pero lamentablemente estos hebreos, estos israelitas, estaban siendo tentados a hacer lo que muchas iglesias evangélicas están haciendo en el día de hoy. Celebrando las fiestas judías, como si el evangelio ya no fuera una realidad en el día de hoy, como si Cristo no hubiera venido. Ellos estaban siendo tentados a volver otra vez. Y por eso el autor de la carta tiene que darles una advertencia, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. El autor está haciendo alusión a lo que ocurrió en la época de Moisés, poco tiempo después de cruzar el Mar Rojo. ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 17? Ellos están en pleno desierto, el pueblo peca gravemente contra Dios en Refidim, era el lugar, acusando a Dios de haberlos sacado de Egipto con promesas falsas para matarlos en el desierto. Mis hermanos, eso es increíble. Dios amó a este pueblo, los rescata de la esclavitud y ellos están acusando a Dios de ser un mentiroso y de ser un genocida. Era como para que Dios arrasara con el pueblo. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios decide asumir el castigo que ellos merecen. Así que se coloca Dios encima de la peña en Horeb. Y le ordena a Moisés golpearla con una vara. Y con el golpe salió tanta agua que todo el pueblo pudo calmar su sed. De hecho, dice en el Salmo 105, creo que fue un río, no fue un chorrito de agua. Es un torrente de agua. El pueblo es culpable, pero Dios decide recibir el castigo que ellos merecen. Y por medio de ese acto de amor, les provee todo el agua que necesitan. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que el pueblo bebió de la roca que los seguía y esa roca era Cristo. ¿Está Pablo espiritualizando el texto? No, es que el ángel de Jehová realmente estaba sobre la peña cuando Moisés la golpeó. Jesús preencarnado, bueno, no Jesús, porque no era Jesús todavía, pero el Hijo de Dios preencarnado fue golpeado sobre la peña de Horeb. Muchos años más tarde,
El salmista en el Salmo 95 alude a ese pasaje del Éxodo para hacerle una advertencia al pueblo de Israel de su propia generación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masah, en el desierto. El peligro de apartarse de Dios continuaba siendo una amenaza para el pueblo de Israel, y este incidente histórico debía hacerles recapacitar. Pero entonces, 2000 años o 1000 años después, el autor de la carta a los Hebreos cita el Salmo 95 para decir a los israelitas de su propia generación que profesaban creer en Cristo que el Espíritu Santo continuaba haciendo la misma advertencia que hizo 1000 años antes en el Salmo 95. Escuchen el texto otra vez. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. El autor pudo haber dicho como dijo el Espíritu Santo, pero no es lo que él dijo, es lo que él dice, lo que sigue diciendo. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo ellos iban a escuchar la voz de Dios en ese hoy, ese día, a través del Salmo 95, que se escribió 1000 años antes? Y que hace alusión a un incidente que pasó 1000 años antes, en Meriba. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. El Espíritu Santo continuaba hablando a través de las palabras del salmista, de manera que el hoy del Salmo 95 está conectado con el hoy de Éxodo 17 y con el hoy de la carta a los Hebreos. El Espíritu Santo sigue hablando. Y han pasado ya 2000 años después de que la carta a los Hebreos fue escrita y más de 3500 años del incidente original en Éxodo capítulo 17. Y mis hermanos, Dios sigue hablándonos hoy a través de su palabra. Es por eso que John Stott decía que la Biblia es Dios predicando. La Biblia es Dios predicando. Todo lo que Él quiere decirnos hoy nos lo dice a través de su palabra escrita, que es infalible, es inerrante y es suficiente. Alguien dijo una vez, si tú quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Ese es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú crees eso, mi amado pastor, predicador que estás aquí, deja que el texto bíblico hable, porque la Biblia es Dios predicando. Si tú eres un miembro de la iglesia, tú debes desear escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Déjale el micrófono a Dios. Déjale el micrófono a Dios. Y tú vas a ver su poder actuar. El famoso texto de Isaías 55. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios obra a través de su palabra predicada. Pero hay un argumento más que debe amarrar nuestras conciencias para que los predicadores sigamos predicando y para que los hermanos sigan escuchando la predicación de la palabra. Y es que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz a través de nuestra voz. Y eso sí que a mí me sorprende, porque soy predicador y me conozco y sé lo débil que soy. O sea, Dios ha decidido llevar su palabra a través de vasijas quebradas de barro, para que el poder sea suyo y no nuestro. Miren, ¿saben qué? El hecho de que haya predicadores en la iglesia es una misericordia. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Cuando Dios tronó desde los cielos. Que el pueblo le dijo aterrado a Moisés, por favor que no nos hable Dios. ¿Se acuerdan? Que te hable a ti y tú nos hablas. Bueno,
los predicadores son una provisión misericordiosa de Dios, porque en vez de tronar desde los cielos, Él habla a través de un ser humano. Pero sigue siendo la voz de Dios cuando su palabra es fielmente predicada. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz a través de nuestra voz. Mis hermanos, ¿cómo describe Cristo a sus ovejas en el famoso discurso del buen pastor? Juan capítulo 10. ¿Cómo describe Cristo a sus ovejas? Versículos 1 al 5. En verdad, les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre. Wow, eso es increíble. O sea, Javier, José, Juan, María, Rubí, que Dios te llamó por nombre, si tú eres una oveja del Señor. A cada una llama por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Saben por qué? Porque conocen su voz. Las ovejas de Cristo son aquellas que oyen su voz. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de los gentiles. Aquí están los mexicanos, los dominicanos, los puertorriqueños, los que no son gentiles, los que no son judíos. A estos también yo debo traerlas y oirán mi voz. Oirán mi voz. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Eso es lo que distingue las verdaderas ovejas de Cristo de las que no lo son. Ahora la pregunta es, ¿cómo ocurre eso en el día de hoy? ¿Cuál es el medio a través del cual el buen pastor de las ovejas habla al corazón de los que son suyos para que vengan a él y le sigan? ¿Cómo el Espíritu Santo hace eso? ¿Cómo Cristo hace eso? Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia evangélica, yo tenía como 17 años, casi 18, y escuché la predicación y me sorprendí muchísimo, pero era un incrédulo absoluto. Y yo me acuerdo que yo les dije al grupo, miren, yo voy a seguir viniendo porque es un grupo interesante, pero que conste, yo nunca me voy a convertir. Nunca. Sorprendentemente, yo le contaba a unos hermanos aquí ayer, en estos días, sorprendentemente, yo llegué a mi casa y le dije, mira Señor, honestamente yo no creo en ti, yo no sé si tú me estás escuchando, tal vez yo estoy aquí como un tonto hablando con nadie, pero si tú me estás oyendo yo te quiero conocer. Y el lunes comencé a leer la Biblia por primera vez en mi vida. Y ese día, ese lunes, yo me convencí de que todo esto era verdad. ¿Cómo pasó eso? No fue con argumentos filosóficos o apologéticos, fue simplemente leyendo la palabra de Dios. Yo estaba totalmente convencido de que este libro era la palabra de Dios y de que Jesucristo era el Dios encarnado que había muerto por mis pecados. ¿Cómo pasó eso? Por el poder de su palabra. Mis hermanos, ¿cuál es el medio a través del cual Cristo le habla al corazón de los suyos y le dice, ok, ya se acabó la época de ser incrédulo, a partir de ahora eres mío y eres creyente? ¿Cómo él hace eso? El apóstol Pablo responde esa pregunta en Romanos 10. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me acuerdo, la primera vez que yo leí Romanos no me di cuenta de eso, porque fue acabadito de convertir. Pero luego seguí leyendo la Biblia y volví a Romanos y entonces el texto comenzó a inquietarme. Porque yo decía, si ese texto dijera que la fe viene por el oír la palabra de Dios, yo lo entendería. Pero eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que la fe viene por el oír. Y es el oír lo que viene por la palabra de Dios. Y el texto literalmente dice por la palabra predicada. O sea,
La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la voz de Cristo. Y el oír la voz de Cristo viene por medio de la predicación de la palabra. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque Pablo dice más adelante, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar es decir, auxilio, me estoy ahogando. Invoca el nombre del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo plantea una serie de interrogantes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, esa segunda pregunta, ¿cómo oirán de aquel, cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se puede traducir literalmente, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? No de quién, no es acerca de Cristo. Es cómo creerán si no escuchan la voz de Cristo. Hermanos, ¿qué dice Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz. La pregunta que Pablo está planteando es, ¿cómo van a creer si no escuchan la voz de Cristo? ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo si no hay quien les predique? Ese es el argumento. Para invocar el nombre de Cristo y pedirle que te salve, tienes que creer en Cristo. Pero para creer en Cristo tienes que escuchar a Cristo. Juan 10. Y para escuchar a Cristo necesitamos que alguien nos predique su palabra. De manera que la fe viene por el oír a Cristo. Y el oír a Cristo viene por medio de la predicación. Otra vez, John Stott dice, los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajeros o embajadores. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada con fidelidad y en el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que habla al corazón de sus ovejas por medio del predicador. Increíble. Es por eso que en su carta a los Efesios, Pablo dice algo rarísimo en el capítulo 2, que Cristo vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Y cuándo Cristo fue a Éfeso? Cristo nunca salió de Palestina. Y Pablo está diciendo, Cristo vino y les predicó a ustedes los efesios. ¿Y cuándo pasó eso? O cuando un predicador fue a Éfeso y les predicó la palabra de Cristo. Cristo estaba hablándole a sus ovejas. Otra vez, John Stott, el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica esa paz mediante sus heraldos. Eso es impresionante. Dios ha decretado obrar en las almas de los hombres al hacerlos oír la voz de su Hijo a través de voces humanas mientras predican su palabra. Perdonen otra vez, John Stott. La predicación, es que él lo dice mejor que yo, entonces ¿para qué voy a poder inventar? La predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. No es una charla acerca del Cristo del pasado, sino la voz por las que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Eso es la predicación. Esto es serio, hermanos. Esto es serio, predicar la palabra es algo serio. Cuando la iglesia predica la palabra, está uniendo su voz a la voz del Espíritu de Cristo, llamando a los pecadores a reconciliarse con Dios a través de la obra de Cristo. El Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el único que puede proveer esa agua viva? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el que obra en los pecadores para que vengan a Él, mientras escuchan a un predicador ordinario, común y corriente, predicando el Evangelio. Así que al final de cuentas, la verdadera predicación no es otra cosa que Cristo hablando de Cristo a través de una voz humana.
No es que somos títeres, no es que yo estoy aquí, él es no es un ventríloco, es que yo soy ustedes están oyendo mi voz y están escuchando el sermón que yo prediqué, que yo estoy predicando y que yo preparé. Pero si yo estoy siendo fiel a la palabra de Dios, en una forma misteriosa, Cristo está usando mi voz imperfecta para llamar a sus ovejas y para alimentar a sus ovejas. Es allí donde radica realmente el poder de la predicación. No es en el predicador. No, es en Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros somos siervos. Pablo, pero yo no te entiendo. ¿Por qué tú predicas así? Si tú acabas de decir que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Si están ciegos, ¿para qué tú predicas? Ok, déjame decirte por qué yo predico a un grupo de huesos secos. 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3, sea la luz y la luz fue hecha, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. Mientras predicamos a Jesucristo, el mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, viene a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados, y Cristo le dice, sea la luz, y de repente tú ves lo que tú nunca antes habías visto, que tú eras un pecador, tan pecador que mereces el infierno, pero que el hermoso, maravilloso, extraordinario, glorioso Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú lo entiendes en un segundo, porque Dios dijo, sea la luz. Eso es impresionante. Me encanta cómo lo dice Isaac Watts, es un teólogo y compositor inglés, mitad del siglo XVIII. Este es uno de mis himnos favoritos. Cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor a través de su palabra. Banquete rico, el corazón admirado clama así, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Si miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó. De lo contrario, en mi pecado aún habría estado yo. El mismo amor que sirvió el manjar, dulcemente me entró, me llamó a entrar por su voz. Ven, hermanos, la predicación es mucho más que una charla bíblica. De hecho, yo tengo una preocupación muy seria. Yo no sé qué hora yo empecé. Ok, ya estoy terminando. No se preocupen. Yo tengo una preocupación muy seria, se lo digo de corazón, una de mis más grandes preocupaciones en los últimos años. Y es que a veces yo escucho a un predicador y digo, ¿está predicando o está dando una charla? Porque la predicación es más que una charla bíblica. Es predicación. Y tú dirás, ¿qué diferencia hay? Yo no te lo puedo explicar, pero tú lo vas a saber cuando lo escuches. Hay una diferencia entre el heraldo de Dios y alguien que está dando una charla. La predicación es más que una charla bíblica, mis hermanos. Es el instrumento primordial escogido por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo al hacer oír públicamente su voz
a través de sus mensajeros, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales igualito que hoy. Yo quiero ver milagros. Y los griegos buscan sabiduría. Yo quiero oír una gente con una oratoria fascinante, hablando de cosas que nadie entiende. Y el tipo se ve que es inteligente. Yo no lo entiendo, pero es inteligente. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Dios ha hablado y Él actúa hablando. Él sigue hablando hoy a través de su palabra escrita, y Él nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz a través de nuestra voz. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Dios obra a través de su palabra y que los predicadores somos sus portavoces? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores, y la idea es, Dios está hablando de parte de nosotros, por medio de nosotros. Y unos capítulos antes, 2 Corintios 2, 17, Pablo dice que nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios. Si nosotros creemos eso, no deberíamos permitir, mis amados hermanos, muchos de ustedes no son predicadores, son miembros de iglesias. No deberíamos permitir que ninguna cosa sustituya la predicación de la palabra de Dios cuando su pueblo se congrega para adorarle. Y lo que vemos en el día de hoy son cultos que duran 2 horas y pico, y la predicación dura 10 minutos. Hay algo malo ahí, hay algo que no está bien. Miren, hermanos, los que me conocen saben que a mí me encanta cantar, y me encanta cantar a todo pulmón. Ese es un problema, porque cuando voy a predicar mi esposa me dice, amor, amor, tu garganta. Pero debemos venir a la iglesia con la conciencia de que lo que Dios tiene que decirnos es más importante, infinitamente más importante que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Nosotros le hablamos a través de nuestros cánticos, a través de nuestra oración, pero la voz de Dios es más importante que la nuestra. Podemos llenar las iglesias haciendo muchas cosas entretenidas, pero no veremos a un solo pecador venir de la muerte a la vida, a menos que la palabra de Dios resuene con poder en medio del valle de huesos secos. Es la palabra de Dios. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Padre Abraham, manda a alguien que vaya y le predique a mis hermanos. Y Abraham le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que lean su Biblia. No, Padre Abraham, no, así no. Ellos nunca van a leer ese libro, pero si alguien se levanta de los muertos, ellos van a creer. ¿Saben lo que le dice, lo que Jesús pone en boca de Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no oyen este libro, no se van a convertir. Van a estar fascinados con todos esos testimonios que andan por ahí del individuo que fue al infierno, que fue al cielo y se pasó 10 minutos allá y todo eso. A Pablo, que fue al cielo, le dijeron que no hablara de eso, pero hoy escriben películas, libros, se hacen películas y todo eso. Son más que Pablo. Pero Cristo está diciendo que nadie se va a convertir de esa manera. Es por medio de la palabra. Y nosotros tenemos un caso real. ¿De quién? ¿O de Lázaro? Lázaro no resucitó. ¿Y qué hicieron los fariseos? ¿Se convirtieron? No, quisieron matar a Cristo y a Lázaro. Que no se persuadirán si no es por medio de la palabra. Pastor, predicador que estás aquí en esta mañana, si queremos la bendición de Dios sobre nuestras iglesias, debemos predicar fielmente su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. A final de cuentas, lo que el Señor evaluará de nuestros ministerios en aquel día no era el tamaño de nuestra iglesia. Pueden ser 10,
pueden ser 15, pueden ser 10,000. No es el tamaño de la iglesia, no es la cantidad de conferencias a las que te invitan, no es la cantidad de descargas que tienen tus sermones en YouTube. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, bendito, dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, con YouTube o sin YouTube. Oh, quiere el Señor levantar más predicadores en toda América Latina que tengan esta convicción para que la voz de Dios siga resonando en nuestros púlpitos a través de expositores fieles a su palabra, para ver en acción el poder todopoderoso de Dios, salvando a los impíos y alimentando a las ovejas.